Hay momentos en los que la vida se quiebra sin hacer ruido, como si algo invisible se fracturara dentro del pecho. Para Andrés, aquel punto de ruptura llegó en medio de una mañana aparentemente común, cuando sintió que el aire se convertía en un hilo demasiado delgado para sostenerlo. No entendía qué pasaba, pero una presión desconocida comenzó a apretarle el pecho hasta convertir su respiración en una batalla. Ese instante, tan simple y tan brutal, marcó un antes y un después. No sabía que esa sensación sería el comienzo de una lucha silenciosa que lo acompañaría durante meses. Y tampoco sabía que, al final, lo transformaría por completo. La ansiedad nunca llega anunciándose como un huracán. Llega disfrazada de cansancio, de preocupación pasajera, de un no pasa nada que uno repite para calmarse. Andrés se decía esas palabras una y otra vez, intentando creerlas, aferrándose a la idea de que era solo estrés. Pero por las noches, cuando las luces apagaban y el ruido del mundo desaparecía, la inquietud regresaba, más fuerte, más afilada. Era como si su propio corazón reclamara algo que prefería ignorar. Algo que llevaba años escondido bajo la alfombra de su rutina. Lo que más le dolía no era sentir miedo, era la sensación de haber perdido algo que antes lo sostenía. Andrés solía ser una persona centrada, estable, práctica, un hombre que resolvía problemas sin dramatismos. Pero ahora cada pensamiento era un laberinto de posibilidades oscuras. Cada sensación corporal, una alarma que activaba otra aún más intensa. Vivir se convirtió en una especie de vigilancia permanente donde nada era seguro, nada era estable. Era como caminar sobre hielo delgado, temiendo que en cualquier momento la superficie cediera bajo sus pies. Lo extraño era que, desde afuera, todo parecía seguir igual. La gente caminaba con prisa, reía, hacía planes, bebía café como si el tiempo nunca se acabara. Andrés los observaba y se preguntaba en qué momento se había quedado atrás, atrapado en una versión de sí mismo que ya no reconocía. Se sentía como un espectador de su propia vida, presente pero distante, funcional pero fracturado. Y lo peor era no saber cómo explicarlo, cómo poner en palabras un dolor que parecía no tener forma ni origen claro. Pero hubo un pensamiento que lo cambió todo. No fue una revelación luminosa, ni un momento épico digno de una película. Fue más bien una frase pequeña, tímida, nacida de cansancio. No puedo seguir así. Esa frase, aunque suave, tenía la fuerza de una verdad inevitable. Era la primera vez que Andrés dejaba de huir y reconocía su herida. La primera vez que aceptaba que algo dentro de él estaba pidiendo ayuda. Ese reconocimiento, aunque doloroso, abrió la primera rendija de luz dentro del túnel. La ansiedad te hace creer que estás atrapado, que el mundo se achicó y que no hay salida posible. Pero a veces basta con un gesto mínimo para descubrir que el candado nunca estuvo puesto. Andrés todavía no sabía que ese pequeño pensamiento sería la llave para algo mucho mayor. No sabía que tendría que enfrentarse a partes de sí mismo que llevaba años evitando. No sabía que esa batalla interna lo llevaría, poco a poco, a recuperar una paz que había olvidado cómo se sentía. Pero ese proceso ya había comenzado en silencio. Aún así, antes de encontrar claridad, Andrés tuvo que atravesar días donde todo parecía demasiado pesado. Despertar era una cuesta arriba. Dormir era un alivio que duraba poco. Intentaba llenar su agenda, mantenerse ocupado, distraerse, pero la ansiedad encontraba cualquier grieta para colarse. Y cuanto más la evitaba, más se agigantaba. Hasta que un día, frente a su propio reflejo, entendió que no estaba luchando contra una amenaza externa. Estaba luchando contra el miedo a mirarse de verdad. Y esa era una batalla que no podía seguir ignorando. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué había detrás de ese nudo que parecía apretarlo desde dentro. No era solo temor, era una acumulación de silencios. Recuerdos que nunca enfrentó, exigencias que aceptó sin cuestionar, heridas que cubrió con responsabilidades y prisa. La ansiedad, aunque cruel, estaba apuntando a algo real. Era el aviso de un alma cansada de sostener demasiado. Andrés no lo comprendía del todo, pero intuía que había un mensaje escondido detrás de su inquietud. Un mensaje que tarde o temprano tendría que escuchar.
En medio de esa confusión, surgió una pregunta que le removió todo. ¿Y si esta ansiedad no viene a destruirme, sino a despertarme? Al principio le pareció absurdo pensarlo, pero cuanto más repetía esa idea, más sentido empezaba a tener. A veces, la vida sacude justamente aquello que ya no puede seguir igual. Y aunque Andrés aún no tenía respuestas, comenzó a sentir que tal vez su sufrimiento escondía un llamado profundo. Un llamado a cambiar, a soltar, a mirar hacia adentro. Un llamado que ya no podía ignorar. Y antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a algo. Quédate hasta el final. No solo para conocer qué ocurrirá con Andrés, sino porque quizá encuentres en su camino un reflejo del tuyo. Todos hemos sentido ansiedad, miedo, incertidumbre que nos paraliza. Todos hemos buscado una salida cuando parece que el mundo se estrecha a nuestro alrededor. Esta historia no trata solo del dolor, sino de la transformación que puede nacer de él. Escúchala con calma, con apertura, con presencia. Lo que viene a continuación podría tocar algo profundo dentro de ti. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de cansancio y resistencia. Andrés despertaba cada mañana con la esperanza de que ese peso en el pecho hubiera desaparecido, pero ahí seguía, recordándole que algo dentro de él necesitaba ser escuchado. Intentaba mantener la misma rutina de siempre, preparando su café, revisando correos, intentando sonreír a quienes lo rodeaban. Pero detrás de cada gesto se escondía un temblor silencioso, una sensación de estar sosteniéndose con hilos demasiado delgados. Aunque nadie lo notaba, su mundo interior estaba lleno de grietas. Había momentos en los que la ansiedad lo golpeaba sin aviso. Estaba sentado trabajando y de pronto un pensamiento oscuro lo atravesaba, como un relámpago que desarma la calma. Era un miedo sin forma, un vértigo que no tenía origen claro. Andrés intentaba respirar profundo, como había leído en algún artículo, pero la sensación regresaba una y otra vez. Y cada vez que lo hacía, él se sentía un poco más pequeño, un poco más agotado. Era como si su cuerpo estuviera en alerta permanente, incluso cuando nada malo estaba sucediendo. La parte más difícil era fingir normalidad. Andrés temía que si decía en voz alta lo que sentía, no lo entenderían. Pensaba que tal vez lo considerarían débil, exagerado e incapaz de manejar su propia vida. Así que guardó silencio. Se volvió experto en asentir con una sonrisa, mientras por dentro luchaba con una marea que lo desbordaba. Pero ese silencio empezó a pesarle más que la ansiedad misma. Era como cargar dos dolores al mismo tiempo, el que lo habitaba y el que ocultaba. Con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de que la ansiedad no solo afectaba su mente, sino también su cuerpo. Sus hombros estaban siempre tensos, como si llevara una armadura invisible. Sus manos temblaban ligeramente cuando nadie lo veía, y su sueño se volvió un territorio inquieto, lleno de despertares abruptos y pensamientos en espiral. Había noches en las que miraba el techo por horas, sintiendo que su mente corría una carrera que él no había elegido correr. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, la ansiedad lo golpeó con fuerza. No había motivo, no había desencadenante. Solo una oleada repentina que lo obligó a detenerse en medio de la vereda. El corazón le latía tan rápido que pensó que algo malo estaba por ocurrirle. Se apoyó contra una pared, intentando no entrar en pánico, pero cada pensamiento era como una chispa que encendía otra. Fue entonces cuando comprendió que ya no podía seguir ignorando lo que le estaba pasando. Ya no podía fingir que era solo estrés. Después de recuperar el aliento, Andrés siguió caminando lentamente, casi arrastrando sus pasos. Esa tarde sintió una mezcla de vergüenza y desesperación. Vergüenza por sentirse vulnerable. Desesperación porque no sabía cómo salir de ese círculo que lo atrapaba. Y sin embargo, también había algo más. Una necesidad urgente de cambiar. Un impulso, pequeño pero firme, de buscar una salida real. No sabía todavía cuál sería el camino, pero tenía claro que seguir como estaba ya no era una opción. Al llegar a casa, se sentó en el borde de la cama y dejó que el cansancio lo alcanzara por completo. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas corrieran sin reprenderse. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio.
como si su cuerpo, cansado de sostener tanto, finalmente hubiera encontrado un respiro. En ese llanto silencioso, Andrés comprendió algo importante. No estaba fallando, estaba sintiendo. Y tal vez, solo tal vez, sentir era el primer paso hacia algo mejor. La idea de pedir ayuda apareció en su mente, pero inmediatamente la descartó. Había aprendido, desde joven, que debía ser fuerte, resolver sus propios problemas, no convertirse en una carga. Esa creencia lo había acompañado toda su vida, y ahora era una barrera que lo mantenía atrapado. Pero cuanto más intentaba sostenerse solo, más evidente se volvía que necesitaba apoyo. Que hay momentos en la vida en los que la fortaleza no consiste en resistir, sino en pedir una mano. Esa noche, mientras observaba la luz tenue de su habitación, comenzó a preguntarse cuántas personas en el mundo estarían sintiendo lo mismo. ¿Cuántos caminaban por la calle fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro se derrumbaban en silencio? Pensar en eso lo hizo sentirse menos solo. Tal vez su sufrimiento no era una rareza, sino una parte humana que había aprendido a esconder. Y si otros habían encontrado una salida, él también podría hacerlo. Antes de dormirse, Andrés se hizo una promesa. No una promesa perfecta, ni heroica, sino honesta. Intentar entender qué estaba pasando dentro de sí. No huir más, no disfrazarlo, no taparlo con ocupaciones. Fue una promesa sencilla, pero poderosa, porque era la primera vez que decidía enfrentar su ansiedad con conciencia, no con miedo. Y aunque aún no sabía qué camino lo esperaba, algo dentro de él comenzó a moverse, como si una puerta escondida empezara a abrirse lentamente. A la mañana siguiente, Andrés despertó con la sensación de haber cruzado un pequeño umbral. No se sentía bien, pero tampoco se sentía igual que antes. Había en él una especie de conciencia nueva, como si por fin hubiera dejado de esconder el temblor que llevaba dentro. Mientras preparaba su café, sintió un pensamiento insistente. Necesitaba hablar con alguien, no para recibir soluciones mágicas, sino para poner en palabras lo que tanto le pesaba. Pero decirlo en voz alta seguía siendo un desafío enorme, casi intimidante. Pasó gran parte del día debatiéndose entre el impulso de abrirse y el miedo de ser incomprendido. La imagen de sí mismo como alguien fuerte le pesaba como una cadena. Siempre había sido el que escuchaba, el que aconsejaba, el que parecía tener todo bajo control. Ahora, admitir que estaba perdido se sentía como un derrumbe interno. Pero también sabía que callar lo estaba consumiendo. Era una lucha entre dos fuerzas, una que le empujaba hacia la libertad y otra que lo mantenía atrapado en su propia exigencia. Cuando cayó la tarde, tomó su celular y pensó en llamar a Laura, su amiga de años. Ella siempre había sido un lugar seguro, una presencia cálida que sabía escuchar sin juzgar. Pero incluso así, sus manos temblaron antes de presionar el botón de llamada. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar algo que ni él entendía del todo? Después de varios minutos de duda, decidió enviarle un mensaje corto. ¿Podemos hablar? No era mucho, pero era un comienzo. Un primer hilo lanzado hacia afuera del laberinto, Laura respondió casi al instante, como si hubiera sentido su necesidad. Le dijo que lo veía preocupado desde hacía un tiempo, que estaba ahí para él. Ese simple reconocimiento hizo que a Andrés le quebrara un poco la voz. Por fin alguien veía más allá de su máscara. Por fin alguien notaba lo que él había intentado ocultar. Era una mezcla de alivio y vulnerabilidad que lo desarmaba, pero que también lo hacía sentir menos solo. Tal vez, pensó, hablar no sería tan aterrador como imaginaba. Cuando se encontraron, Andrés sintió que llevaba un peso enorme en los hombros. Pero bastó el primer abrazo para que algo dentro de él se diera. Se sentaron en una pequeña cafetería, y durante unos minutos solo miró su taza, sin saber por dónde empezar. Laura no lo presionó, simplemente esperó, y ese silencio respetuoso le dio el espacio que necesitaba para reunir el coraje. Finalmente, con la voz entrecortada, comenzó a describir aquella sensación de ahogo, de miedo constante, de pensamientos que no lo dejaban descansar. Hablar fue más difícil de lo que esperaba, porque cada palabra parecía abrir una herida que había mantenido cerrada mucho tiempo.
pero también fue profundamente liberador. A medida que hablaba, Andrés se dio cuenta de que la ansiedad no era solo un enemigo abstracto. Tenía raíces, historias, momentos guardados. Laura lo escuchó con una atención que lo sostuvo, preguntando con suavidad, afirmando su valor, recordándole que pedir ayuda no lo hacía débil, lo hacía humano. Y en ese instante, él sintió algo parecido a descanso. En medio de la conversación, Andrés mencionó el episodio que había tenido en la calle, la sensación de que iba a perder el control, el miedo de que eso pudiera repetirse en cualquier momento. Laura le tomó las manos con firmeza y le dijo algo que él no esperaba. Lo que te está pasando tiene solución. No estás roto, solo estás saturado. Esa frase le llegó con una fuerza enorme. Era como si alguien abriera una ventana en una habitación oscura. La posibilidad de cambio comenzó a sentirse real, aunque todavía distante. Antes de despedirse, Laura le sugirió algo que lo dejó pensativo: buscar ayuda profesional, no como un último recurso, sino como un acto de autocuidado. Andrés no sabía qué pensar. Parte de temía que pedir terapia fuera admitir una derrota, pero otra parte, la que ya no quería seguir sufriendo en silencio, sintió un pequeño alivio ante la idea. Tal vez no tenía que atravesar este camino solo. Tal vez existía un mapa para salir de ese laberinto. Al llegar a casa, siguió dándole vueltas a esa idea. Ayuda profesional. Le sonaba grande, serio, casi abrumador. Pero mientras se miraba en el espejo, notó las ojeras, la tensión en sus hombros, la fragilidad en su mirada. No podía seguir pretendiendo que estaba bien. No podía seguir escondiendo la tormenta que llevaba dentro. Respiró hondo, sostuvo su reflejo por unos segundos y aceptó algo fundamental. Necesitaba guía, y ya no había vergüenza en reconocerlo. Esa noche, antes de acostarse, se sentó en la cama con el celular en la mano. El corazón le latía fuerte, no de ansiedad, sino de decisión. Buscó los contactos de terapeutas recomendados y guardó algunos números. No llamó todavía. No estaba listo para ese paso. Pero el solo hecho de prepararse fue suficiente para encender una chispa de esperanza. Era como si, por primera vez en meses, pudiera ver un rastro de luz al final del túnel. Y esa luz, por tenue que fuera, ya empezaba a mostrarle un camino. A la mañana siguiente, Andrés despertó con un peso diferente en el pecho. No era alivio, pero tampoco era el mismo ahogo de antes. Era como si su interior hubiera reconocido que un cambio era posible, aunque aún no supiera cómo construirlo. Desayunó en silencio, dejando que sus pensamientos flotaran sin intentar clasificarlos. Y en medio de esa calma extraña, volvió a mirar la lista de contactos de terapeutas que había guardado la noche anterior. Sentir esa lista ahí, esperándolo, le generó una mezcla de miedo y esperanza. Pasó la mañana dudando. Marcaba un número, luego colgaba antes de que la llamada iniciara. Caminaba por la casa, se detenía frente a la ventana, respiraba hondo, volvía al celular. Era como si cada intento removiera algo dentro de que llevaba demasiado tiempo inmóvil. No era solo el miedo a lo desconocido, era enfrentarse a una parte de sí mismo que siempre había evitado. Finalmente, con el corazón acelerado, decidió hacer la llamada. Una simple, corta, pero decisiva. Cuando la voz de la terapeuta respondió del otro lado, Andrés sintió que su garganta se cerraba. No sabía cómo presentarse, cómo explicar todo lo que llevaba dentro sin sonar exagerado o incoherente. Pero ella habló con una calma tan cálida que sintió que podía respirar un poco más profundo. Le dio una breve explicación, algo torpe, entrecortada, pero genuina. Y ella escuchó sin interrupciones. Al final, le ofreció una cita para la semana siguiente. Andrés aceptó antes de permitirse dudar. Colgó el teléfono con las manos sudorosas, pero también con una sensación inesperada. Orgullo, tal vez pequeño, pero real. Era la primera acción concreta que tomaba para salir del pozo en el que sentía que estaba cayendo. Sentarse en el sofá después de la llamada fue como aterrizar en un lugar desconocido pero necesario. La ansiedad no desapareció, pero ya no parecía un monstruo invencible.
Por primera vez, se sentía acompañado, aunque fuera por alguien que aún no conocía. Los días previos a la primera sesión fueron intensos. Andrés se encontró pensando una y otra vez en lo que iba a decir, en si sería capaz de abrirse, en si la terapeuta realmente podría ayudarlo. La idea de hablar de sus emociones le provocaba un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo había en él un deseo profundo de alivio. Durante esas noches, solía quedarse despierto más de lo habitual, imaginando cómo sería ese primer encuentro. Era un miedo que, por primera vez, también contenía una chispa de valentía. Cuando llegó el día de la cita, sintió que el corazón le latía en la boca del estómago. Caminó hasta el consultorio con pasos lentos, como si cada metro que avanzaba lo acercara a una verdad que había postergado durante años. Al llegar, se quedó unos segundos frente a la puerta antes de entrar. Había un silencio cálido dentro del lugar, una luz suave y un aroma que lo invitaba a soltar las defensas. Era un espacio pensado para escuchar, para sostener, para acompañar. La terapeuta lo recibió con una sonrisa tranquila. Andrés se sentó, intentando encontrar una postura que no revelara su nerviosismo. Ella comenzó con preguntas simples. ¿Cómo se sentía? ¿Qué lo había llevado allí? ¿Qué esperaba del proceso? Y aunque al principio Andrés respondió con frases breves, poco a poco comenzó a hablar con más honestidad. Contó sobre los episodios de ansiedad, sobre el miedo constante, sobre la sensación de estar perdiéndose a sí mismo. Cada palabra que decía aliviaba un poco el peso que llevaba dentro. La terapeuta le explicó que la ansiedad no era un enemigo a destruir, sino una señal, un llamado de su cuerpo y de su mente para atender algo que había sido ignorado durante mucho tiempo. Esas palabras lo desconcertaron. Siempre había visto su ansiedad como una falla, como un defecto personal, pero pensarla como un mensaje lo hizo mirarse con un poco más de compasión. Era la primera vez que alguien le hablaba de su sufrimiento sin juzgarlo, sin minimizarlo, sin decirle que solo se relajara. Hacia el final de la sesión, la terapeuta le propuso algo simple: comenzar a escuchar su cuerpo, no para temerlo, sino para entenderlo. Le enseñó un ejercicio de respiración, suave, pausado, que podía practicar cuando sintiera que la ansiedad comenzaba a asomarse. Andrés lo probó allí mismo, y aunque al principio se sintió torpe, la sensación de aire llenando su pecho de manera consciente le dio un pequeño respiro. Era un gesto mínimo, pero lleno de significado. Podía aprender a acompañarse. Al salir del consultorio, Andrés sintió que algo dentro de él había cambiado. No era una transformación inmediata, ni una cura milagrosa. Era algo más sutil, pero profundo, la sensación de que ya no estaba a la deriva. Tenía un punto de apoyo, una guía, un camino. Caminó de regreso a casa con pasos más firmes, todavía rodeado de dudas, pero también con una semilla nueva creciendo en su interior. Una semilla que, con tiempo y cuidado, podría convertirse en calma. Las semanas siguientes se convirtieron en un terreno de descubrimiento inesperado para Andrés. Cada sesión con su terapeuta abría una pequeña ventana hacia adentro, una que él antes evitaba mirar por miedo a lo que pudiera encontrar. No siempre salía sintiéndose mejor. A veces, remover lo que estaba guardado dolía más de lo que imaginaba. Pero también había días en los que experimentaba una claridad suave, como si una parte de su vida empezara a ordenarse con delicadeza. Era un proceso lento, sí, pero por primera vez sentía que avanzaba. Uno de los aprendizajes más desafiantes fue comprender que la ansiedad no era un enemigo irracional, sino una respuesta. Su terapeuta le explicó que era la forma en que su cuerpo le decía que estaba llevando demasiado, que había ignorado sus emociones durante años, que había actuado como si fuera indestructible. Andrés se dio cuenta de que había cargado responsabilidades sin pedir ayuda, había reprimido tristezas por no considerarlas importantes y había exigido de sí mismo una perfección silenciosa. Todo eso había tenido un precio. En una sesión particularmente intensa, la terapeuta le preguntó cuándo había sido la última vez que se permitió descansar de verdad. Andrés no supo qué responder. Siempre había vivido empujándose, cumpliendo, adaptándose, sosteniendo. La palabra descanso se le hacía ajena, casi culpable.
Y en ese silencio incómodo comprendió una verdad que lo atravesó. No sabía cómo cuidarse. Había aprendido a funcionar, pero no a escucharse. Había aprendido a soportar, pero no a sanar. A partir de ese día, comenzó a practicar pequeños momentos de pausa. No eran meditaciones largas ni rutinas estrictas. Eran gestos simples. Respirar antes de reaccionar, detenerse cuando sentía que el corazón se aceleraba, no obligarse a rendir más de lo que podía. Al principio le costaba. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. Pero poco a poco descubrió que esos instantes eran como gotas de agua cayendo en tierra seca. Pequeños, pero necesarios. El cuerpo empezaba a recordar cómo era estar en calma. Una tarde, después de una sesión que lo dejó particularmente reflexivo, Andrés decidió caminar sin rumbo por la ciudad. Necesitaba procesar, sentir el aire, moverse sin prisa. Mientras caminaba, notó algo interesante. Su ansiedad seguía ahí, pero no lo dominaba. Era como una presencia que observaba desde lejos, sin atraparlo. Se dio cuenta de que ese simple cambio era enorme. Antes, cualquier pequeño estímulo activaba el pánico. Ahora, podía sentir el inicio de la ansiedad y aún así elegir cómo responder. Durante ese paseo, pasó frente a un parque donde solía ir de niño. Se detuvo a observar los juegos, las risas de los niños, la ligereza que emanaba el ambiente. Recordó que alguna vez él también había sido así, espontáneo, libre, curioso, y sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, sino una mezcla de nostalgia y comprensión. Comprendió que su ansiedad no solo venía del miedo, sino también del olvido de sí mismo, de sus necesidades, de su derecho a sentir y descansar. Y esa revelación lo conmovió profundamente. La terapeuta le había dicho que la ansiedad muchas veces era un llamado a volver a uno mismo, a la autenticidad que quedó escondida bajo capas de exigencias. Ese día, Andrés sintió que entendía esa frase como nunca antes. Mientras observaba el parque, comprendió que había pasado años intentando ser el adulto perfecto, eficiente, imperturbable. Pero en ese esfuerzo había perdido algo esencial, su humanidad. Y quizás sanar no era convertirse en alguien más fuerte, sino en alguien más honesto consigo mismo. Esa noche, ya en casa, se permitió algo que no hacía desde hacía mucho: escribir. Comenzó con frases torpes, sin estructura, sin intención de que nadie más las leyera. Solo escribió lo que sentía: miedo, cansancio, esperanza, confusión, todo mezclado. Y cuanto más escribía, más liviano se sentía. Era como abrir una ventana interna y dejar que el aire circulara después de años de encierro. Al terminar, respiró profundamente y sintió algo parecido a liberación. En los días que siguieron, adoptó la escritura como un pequeño ritual nocturno, no para entenderlo todo, sino para sentirse acompañado por sus propias palabras. Era un espacio donde no tenía que ser fuerte, ni claro, ni perfecto, solo honesto. Y cuanto más honesto era, más se iba desarmando el nudo que llevaba en el pecho. Descubrió que expresar era sanar, que poner en letras lo que antes escondía era un acto de valentía silenciosa, pero poderosa. A medida que avanzaba en este proceso, Andrés comenzó a notar un cambio sutil. Su esperanza ya no era solo una chispa ocasional, sino un fuego frágil, pero constante. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentir que la ansiedad no lo definía, que era parte de su historia. Sí, pero no su identidad. Esa idea se convirtió en un faro para él. Un faro que le invitaba a seguir avanzando, a seguir descubriéndose, a seguir sanando, porque algo dentro de él estaba volviendo a despertar. Con el paso de las semanas, Andrés comenzó a notar que su relación con la ansiedad había cambiado. No porque ésta hubiera desaparecido, sino porque empezó a comprenderla. Cada vez que el pecho se le apretaba o la respiración se aceleraba, ya no entraba en pánico como antes. Ahora recordaba las palabras de su terapeuta: observa, no huyas. Ese simple cambio lo hacía sentirse menos atrapado. Seguía siendo incómodo, claro, pero ya no se sentía indefenso ante la tormenta. Había descubierto que,
aunque no podía controlar el oleaje, si podía aprender a navegarlo. Un día, en medio de una sesión, la terapeuta le propuso explorar algo que Andrés había evitado por años: su historia emocional. Le pidió que hablara sobre su infancia, sobre su forma de relacionarse con los demás, sobre las exigencias internas que había cargado desde pequeño. Andrés sintió un nudo en la garganta. Sabía que allí había algo que prefería no tocar, pero también sabía que si quería sanar de verdad, debía mirar esas partes que había escondido en la sombra. Respiró profundo y aceptó. A medida que hablaba, Andrés descubrió que su ansiedad tenía raíces más profundas de lo que imaginaba. Recordó cómo desde niño había aprendido a ser responsable para no causar problemas, a no llorar para no ser una carga, a rendir siempre más de lo necesario para sentirse suficiente. Era un patrón que lo había acompañado toda la vida: exigirse hasta agotarse, ser fuerte incluso cuando algo dentro de él pedía descanso. Y ahora entendía que esa fortaleza malentendida había ido acumulando un peso que finalmente se rompió. La terapeuta lo escuchó con atención y luego le dijo algo que lo marcó: no tienes que ganarte tu valor. Esa frase cayó en su interior como una semilla que encontraba tierra fértil. Andrés se dio cuenta de que había vivido buscando aprobación externa, creyendo que su valor dependía de lo que hacía y no de lo que era. Esa revelación lo conmovió profundamente. Por primera vez, sintió una compasión nueva hacia ese niño interior que había tenido que crecer demasiado rápido. A partir de ese momento, Andrés comenzó a practicar una forma distinta de hablarse. Intentaba reemplazar el "tienes que ser más" por "está bien descansar". El "no puedes fallar" por "puedes intentar". Pequeños cambios en el lenguaje que parecían insignificantes, pero que empezaron a suavizar sus pensamientos. Dejó de tratarse como un soldado en constante alerta y comenzó a tratarse como alguien que necesitaba cuidado. La ansiedad seguía ahí, pero ya no era un enemigo. Era una brújula señalando las partes que necesitaban ternura. Un día, mientras practicaba sus ejercicios de respiración, sintió algo que hacía meses no experimentaba: un instante de silencio interno. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para conmoverlo. En ese silencio no había miedo, ni presión, ni pensamientos acelerados. Solo una calma tibia, tan sutil como valiosa. Cuando abrió los ojos, una lágrima le resbaló por la mejilla. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía presente, aquí, en su cuerpo, sin huir mentalmente a ninguna parte. Ese mismo día decidió hacer algo que venía postergando: regresar al parque donde había sentido aquella nostalgia infantil. Quería reconectar con ese recuerdo, pero desde un lugar nuevo. Al llegar, se sentó en una banca y observó el movimiento del lugar. Respiró profundo, sintió el viento en la piel, escuchó las risas de los niños. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sintió que por primera vez en años no estaba pensando en el pasado ni anticipando el futuro. Solo estaba ahí, presente. Y esa presencia, tan simple, lo llenó de una paz que no recordaba haber sentido. Mientras observaba el cielo, una idea comenzó a tomar forma dentro de él. Tal vez la calma no era algo que debía alcanzar corriendo, sino algo a lo que debía volver. No era una meta, sino un regreso. Un retorno a su esencia, a ese lugar interno donde la vida se siente más lenta y más humana. Comprendió que había pasado demasiado tiempo luchando contra sus emociones, en vez de escucharlas, y que quizás la ansiedad no quería destruirlo, sino mostrarle dónde había olvidado su propio equilibrio. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Andrés notó que algo en su relato había cambiado. Ya no escribía desde el miedo, sino desde la comprensión, no desde la urgencia, sino desde la paciencia. Cada palabra que dejaba caer en la página era un recordatorio de todo lo que había avanzado. Un recordatorio de que, incluso en los días difíciles, seguía aprendiendo a sostenerse de otra manera. Y por primera vez se permitió reconocerlo. Estaba sanando, aunque fuera poco a poco. En las últimas líneas de su cuaderno escribió algo que lo sorprendió. No quiero volver a ser el de antes. Quiero ser alguien nuevo, alguien que se escucha. Cerró el cuaderno lentamente, sintiendo que esa frase marcaba un punto de inflexión.
porque la meta ya no era dejar de sentir ansiedad, sino aprender a vivir con más autenticidad, más calma, más verdad. Andrés sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que ya había encontrado una dirección, y ese simple hecho lo llenó de una esperanza profunda. Con el paso de los días, Andrés comenzó a notar algo que lo sorprendía. La ansiedad ya no ocupaba todo el espacio dentro de él. Seguía apareciendo, sí, pero no con la misma fuerza abrumadora. Ahora la sentía como una oleada que podía observar, como si hubiese aprendido a tomar cierta distancia de sus propias emociones. Ese pequeño margen de espacio le permitía preguntar, ¿qué me quiere decir esto? Y aunque no siempre encontraba la respuesta, la simple pregunta lo colocaba en un lugar distinto, menos reactivo y más consciente. Una tarde, durante una sesión, la terapeuta le pidió que recordara un momento reciente en el que hubiera sentido ansiedad, pero en el que algo hubiera sido diferente. Andrés pensó unos segundos y mencionó aquel instante en el parque, donde había logrado sentirse presente. Ella sonrió y le dijo, «Eso es un punto de inflexión. Ahí descubriste que dentro de ti hay un lugar a que puedes volver». Andrés sintió un escalofrío. Nunca lo había pensado así. Nunca había imaginado que la calma no era algo externo, sino un espacio interno que podía regresar. Con ese pensamiento rondándole la mente, decidió dedicar una parte de sus días a cultivar esa presencia. Empezó con minutos pequeños. Observar su respiración al despertar, sentir el suelo bajo sus pies mientras caminaba, prestar atención a los sonidos a su alrededor sin juzgarlos. Eran ejercicios simples, casi invisibles para cualquiera, pero para él representaban una revolución silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo no vivía completamente en la anticipación del futuro. Había pequeños instantes en los que realmente estaba allí, viviendo. Un día, mientras regresaba del trabajo, la ansiedad volvió a golpearlo. No con la violencia de antes, pero sí con una intensidad que le trajo un viejo miedo. El corazón acelerado, la respiración corta, la sensación de alerta. Durante unos segundos sintió que todo su progreso se derrumbaba. Pero esta vez reaccionó diferente. Se detuvo, cerró los ojos y recordó el ejercicio que había practicado tantas veces. Respiró lento, profundo. No huyó, no se criticó, no se desesperó, se acompañó. Y poco a poco, la ola comenzó a bajar. Cuando abrió los ojos, sintió una mezcla de alivio y orgullo. No porque la ansiedad se hubiera ido, sino porque esta vez no lo había controlado. Esa experiencia lo marcó profundamente. Entendió que sanar no era eliminar por completo aquello que lo hería, sino aprender a sostenerlo de una manera distinta. La ansiedad seguía existiendo, pero él había cambiado. Y ese cambio lo hacía más fuerte, más consciente, más humano. Esa noche decidió contárselo a Laura. Le relató el episodio, la forma en que había logrado gestionarlo, y cómo por primera vez sintió que tenía herramientas reales para enfrentar la tormenta. Ella lo escuchó con los ojos brillantes, orgullosa de su evolución. Le dijo que ese pequeño triunfo era un recordatorio de todo lo que había trabajado. Andrés sintió un calor en el pecho. A veces uno necesita que otro vea lo que uno mismo aún no alcanza a reconocer. A partir de ese día, algo en Andrés comenzó a transformarse de manera más clara. Ya no se veía como alguien roto que debía repararse, sino como alguien que estaba aprendiendo a entenderse. Empezó a dejar de lado la idea de perfección, la presión de cumplir expectativas ajenas, la culpa por sentir. Descubrió que la ansiedad no era un enemigo, sino una brújula que apuntaba directamente hacia aquello que había callado por años, su necesidad de calma, de espacio, de autenticidad. Un fin de semana, decidió hacer una caminata larga por un sendero cercano a su ciudad. Necesitaba aire, silencio y tiempo para sí mismo. Mientras avanzaba entre los árboles, sintió algo que hacía años no experimentaba. Una conexión profunda con el presente. El canto de los pájaros, el olor de la tierra, la luz entre las hojas. Todo se sentía vivo, vibrante, cercano. Y en medio de ese paisaje, Andrés se dio cuenta de que ya no estaba buscando escapar de la ansiedad. Estaba aprendiendo a encontrar paz dentro de sí.
Se sentó sobre una roca y cerró los ojos. Allí, en silencio, pudo escuchar su interior con una claridad inesperada. Era como si la ansiedad estuviera diciendo: «Mírame, pero no me temas, solo quiero que escuches». Y por primera vez, Andrés no sintió rechazo hacia esa voz interna. Sintió gratitud, porque gracias a esa incomodidad había iniciado un camino que lo había llevado a conocerse más profundamente. Sin esa crisis, jamás habría descubierto la calma que ahora comenzaba a florecer. Al abrir los ojos, una certeza se instaló en él. Ya no estaba luchando contra la ansiedad. Estaba transformándose a través de ella. Comprendió que el camino no siempre sería recto ni fácil, pero también entendió que ya no estaba perdido. Había encontrado un punto dentro de sí al que siempre podría regresar. Ese descubrimiento fue como un amanecer interno, una luz nueva que lo acompañaría para siempre. Y aunque aún quedaba un último tramo del camino, Andrés sabía que estaba más cerca que nunca de recuperar su paz. El día en que Andrés comprendió que su vida había cambiado no llegó con fanfarrias ni grandes gestos. Llegó una mañana tranquila, cuando abrió los ojos y notó que su primera respiración no estaba marcada por el sobresalto habitual. Era una inhalación suave, completa, casi imperceptible. Se quedó unos segundos sintiendo ese detalle mínimo, y una sonrisa leve apareció en su rostro. No porque hubiese vencido definitivamente la ansiedad, sino porque había comenzado a reconciliarse con ella. Había dejado de ser una amenaza y se había convertido en una guía silenciosa. En su sesión final del mes, la terapeuta le preguntó cómo se sentía consigo mismo. Andrés dudó unos segundos antes de responder, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad que emergió. «Me siento más cerca de mí». No dijo bien, no dijo curado, dijo algo mucho más profundo, algo que significaba conexión, presencia, verdad. La terapeuta asintió con suavidad, reconociendo el avance que ese simple gesto implicaba, porque no todos los procesos culminan en alegría, pero sí pueden desembocar en claridad. Esa misma tarde decidió regresar al parque donde tantas veces había ido a observar su propio interior. Caminó hacia la misma banca donde semanas atrás había visto reflejada su nostalgia infantil. Pero esta vez, al sentarse, sintió algo completamente distinto: gratitud. Gratitud por su fuerza, por su vulnerabilidad, por atreverse a pedir ayuda, por no rendirse cuando todo parecía demasiado. Miró el cielo lentamente, permitiéndose la ternura de ese instante, y sintió que por fin estaba construyendo un nuevo hogar dentro de sí. Mientras los niños corrían y el viento movía las hojas de los árboles, Andrés recordó los primeros días de su crisis, el miedo, la confusión, la sensación de estar a punto de quebrarse. Lo que entonces parecía una condena ahora se revelaba como una oportunidad, una invitación a regresar a lo esencial, a desmontar viejas creencias, a comprender que la calma no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando uno deja de huir de sí mismo. Y esa comprensión lo conmovió profundamente. Por primera vez, se permitió agradecerle a su ansiedad, no por el dolor, sino por lo que lo obligó a ver sus límites, sus cansancios, sus silencios, a ver que la fortaleza no se trataba de resistirlo todo, sino de aprender a sostenerse con suavidad, a ver que merecía descanso, merecía cuidado, merecía calma. Esa revelación lo abrazó por dentro como una verdad que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a ser descubierta. Esa noche, de regreso en casa, abrió su cuaderno para escribir, como había hecho cada día desde que inició su proceso. Pero esta vez no escribió sobre el miedo, ni sobre los avances, ni sobre las dudas. Escribió una frase simple, que parecía resumir todo su viaje: «Estoy aprendiendo a vivir conmigo, y eso es suficiente». Al terminar, cerró el cuaderno lentamente, sintiendo una paz tibia expandirse dentro de su pecho. Una paz que no venía de afuera, una paz que venía de su propio entendimiento. El camino que había atravesado no lo había convertido en alguien perfecto ni inmune al miedo, pero sí lo había vuelto más consciente, más compasivo, más real. Descubrió que sanar no es borrar cicatrices,
sino aprender a caminar con ella sin dejar que definan quién eres. Descubrió que la ansiedad, cuando se observa con paciencia, puede revelar las partes más sensibles y verdaderas del alma. Y descubrió que incluso en sus momentos más oscuros, había en él una luz esperando a ser encendida. Con el tiempo, Andrés comenzó a compartir su experiencia con otras personas, no desde el lugar del experto, sino desde el del humano que atraviesa dificultades y aprende de ellas. Descubrió que su relato tocaba a quienes lo escuchaban, no porque fuese perfecto, sino porque era auténtico, porque mostraba el lado profundo y frágil de la existencia humana. Y hablarlo, compartirlo, transformó su dolor en puente, en conexión, en algo que, de alguna manera, también sanaba. Y así, de forma gradual y humilde, Andrés comenzó a construir una vida más tranquila, no libre de ansiedad, sino libre del miedo a sentirla. Había encontrado adentro un espacio a que podía volver cuando la tormenta lo visitara, un refugio que no dependía de nada externo, un lugar donde podía recordarse que era suficiente, que era valioso, que era humano, y en esa humanidad encontró su verdadera fuerza. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a hacer algo simple. Si este relato tocó alguna parte de ti, llévatelo contigo. Recuerda que la calma no es un destino distante, sino un regreso interior, que no estás solo en tu lucha, que todos, en algún momento, necesitamos detenernos y escucharnos. Y si alguna vez sientes que la ansiedad te sobrepasa, recuerda que también tú puedes aprender a caminar con ella. Si esta historia te acompañó, te invito a seguir escuchando más relatos como este. Quizá el próximo también hable directo a tu alma.